Estamos viviendo en estos días, pues, unos actos muy frecuentes y reiterados de exaltación del franquismo, del fascismo, en nuestro país y muy especialmente en Andalucía. Actos de exaltación del franquismo que o bien son directamente fomentados por las autoridades o en otros casos guardan un silencio sospechoso a la espera de que pase el temporal y evitando en cualquier caso cumplir la legislación en materia de memoria histórica y memoria democrática. Hemos vivido dos casos muy recientes, dos casos en los que vemos como la presidenta Susana Díaz, muy preocupada estos días por el auge de la extrema derecha en Francia, pues aquí asiste impasible a la violación de nuestra propia legislación en materia de memoria histórica y democrática, que lleva en vigor poco más de 3 semanas y que se aprobó, como saben ustedes, hace poco más de un mes en el Parlamento de Andalucía. Y, por otro lado, vemos como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ni siquiera se ha molestado en abrir una investigación que esclarezca lo que ha ocurrido. Son comportamientos que nos demuestran pues que al final es comprensible que en España no haya una fuerza de extrema derecha con opciones electorales como pasa en otros países europeos, porque es que la ultraderecha fascista está muy bien representada por determinados dirigentes del Partido Popular, del partido del Gobierno en España. Y, desde luego, no parece que Susana Díaz tenga la más mínima preocupación al respecto. Esto es una traición en toda regla a las víctimas del fascismo en España y en Andalucía. Y está claro que si Susana Díaz fue capaz de apoyar la investidura de Mariano Rajoy, pues es comprensible que ahora tampoco le incomoden demasiado actitudes como la de la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal. Desde Podemos exigimos que se abra una investigación y que se asuman responsabilidades por estos hechos. Lo que pasó en Nerja es un acto ilegal. Y hay que decirlo muy claramente, es un acto ilegal que choca tanto con la Ley de Memoria Estatal de Zapatero de 2007 como con el artículo 32, en su apartado 12, de la recién aprobada y, como decía, ya vigente Ley de Memoria Histórica Democrática de Andalucía. Y el Gobierno andaluz tiene, así lo señala esa ley, una doble responsabilidad. Por un lado, la Ley Andaluza de Memoria Democrática dice claramente que la Junta está obligada a prevenir y a evitar actos de exaltación fascista de este tipo. Estamos hablando de un acto que no fue ninguna sorpresa, no es una concentración espontánea de un grupo de fascistas. Es un funeral que tenía fecha, hora y lugar de celebración y de alguien que había ocupado un cargo muy relevante en el régimen franquista y que había militado en la Falange desde los 11 años de edad. Por tanto, no es algo improvisado, es algo previsible, y si era algo previsible, la Junta no ha cumplido su misión de evitarlo y de prevenirlo. Pero además es que la ley contempla también sanciones por el incumplimiento del artículo 32 y el Gobierno está para cumplir la ley. Es verdad que el desarrollo reglamentario de la ley está por hacer, pero las sanciones ya están recogidas expresamente en la ley y ya está recogido el procedimiento para incoarlas. De hecho, el artículo 55, en su apartado 3 de la ley, explicita que la incoación del procedimiento sancionador se realizará por acuerdo de la persona titular del órgano competente en materia de memoria democrática, bien de oficio, por propia iniciativa, o como consecuencia de una orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía. Por tanto, hay multitud de vías para investigar, para esclarecer y, llegado el caso, para sancionar lo sucedido. Si se quiere hacer, se puede hacer. Podemos Andalucía condena esas muestras de exaltación fascista y exigimos que se abra inmediatamente una investigación para esclarecer lo sucedido. Exigimos explicaciones inmediatas al delegado del Gobierno, el señor Antonio Sanz. Es verdad que no esperamos mucho del PP, que ni siquiera aprobó la Ley de Memoria Histórica, aunque se abstuvo, pero exigimos que el Gobierno andaluz ponga en marcha todos los mecanismos legales a su alcance para esclarecer lo que ha ocurrido y que exija cuantas responsabilidades sean necesarias. No podemos dar un solo paso atrás contra el fascismo después de 40 años de democracia.
y oír cantar un himno fascista como el Cara al Sol ante la presencia inmutable del que había sido no hace tanto tiempo ministro de Justicia de la Democracia, el señor Alberto Ruiz Gallardón, que asistió impertérrito, o retomando palabras del propio himno fascista, impasible el ademán ante ese canto del himno y ante esas personas que brazo en alto gritaron «Viva Franco, viva José Antonio Primo de Rivera». Eso nos parece, esa actitud y esos hechos nos parecen una ofensa intolerable a las decenas de miles de víctimas del fascismo y también de Utrera Molina y de la Falange en Andalucía. En ningún país democrático de nuestro entorno europeo se tolerarían actos de este tipo, actos de exaltación fascista vinculados a un régimen de terror como el que asoló España durante 40 años y que se cebó, hay que recordarlo una vez más aquí, especialmente con Andalucía, un régimen responsable directo de buena parte de las entre 130.000 y 180.000 ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en el conjunto del país. Y al menos 50.000 de esas ejecuciones extrajudiciales, de esas desapariciones forzadas, se perpetraron en Andalucía. Hay que recordar, además, que Utrera Molina fue quien firmó de su puño y letra la sentencia de muerte de Salvador Puig en el año 74. No estamos tampoco remontándonos a la posguerra, sino en los últimos años del franquismo. Este señor era vicepresidente del Gobierno y ministro secretario general del movimiento, antes de ser, por cierto, posteriormente candidato al Senado por Alianza Popular. Bueno, pues, como todo el mundo sabe, Puig fue el último ejecutado por garrote vil en España. Y acontecimientos como estos de Nerja o como la visita de María Dolores de Cospedal a la tumba de un aviador que participó en los bombardeos de Andalucía dejan en evidencia la necesidad de estas leyes de memoria democrática, de memoria histórica, y subrayan la necesidad de que se ponga en marcha cuanto antes la Comisión de la Verdad que impulsó Podemos Andalucía mediante una enmienda a la Ley de Memoria Histórica, una Comisión de la Verdad que, por otra parte, venía avalada por la petición expresa de todo el movimiento memorialista, unánimemente. Establecer la verdad de lo que ocurre aquí es fundamental para que no se trivialicen, no se relativicen esos hechos, para que se les dé la gravedad necesaria y para que también la misma indignación que provocan en la sociedad civil se traslade a las autoridades. Y en ese sentido, como indicó ayer, además, Teresa Rodríguez, Podemos va a presentar una declaración institucional en el Parlamento de Andalucía para que el Ministerio de Defensa retire los reconocimientos públicos y el calificativo de héroe a ese aviador militar y fascista, Joaquín García Morato, responsable de bombardeos de civiles en Andalucía, en concreto en Antequera y en Jaén. La página web del Ministerio de Defensa sigue calificando a ese aviador como un héroe. Y no solo eso, sino que además se habla, al describir sus hazañas, de que derribó 40 aviones enemigos. Y se aplica el término enemigos a los aviones del gobierno legítimo, democrático de la Segunda República Española. Por tanto, nos parece inadmisible en un país democrático que alguien así siga siendo calificado como héroe y creemos que el Parlamento de Andalucía, porque hay víctimas andaluzas de ese aviador franquista, tiene que pronunciarse al respecto. Y por último, les comunico que Podemos también va a pedir la intervención de la Fiscalía, como no podía ser de otra manera, para que se esclarezcan estos hechos. No solo le corresponde a las autoridades del Gobierno estatal y del Gobierno andaluz, sino que creemos que la Fiscalía tiene que intervenir para que hechos así no queden impunes y, sobre todo, para que no vuelvan a repetirse en nuestra tierra. Muchas gracias.